Bienvenidos y bienvenidas a este webinar 9. Es la 9ª edición ya de estos micro-webinars que vamos haciendo para presentar los monográficos de Revista Mediterránea. Es un placer haber conseguido que haya participación de todos los artículos que se han publicado en este monográfico. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias a los 3 coordinadores, a Antonio Castro Higueras, a José Patricio Pérez Rufi y a Toby Miller, por haber llevado a cabo esta labor de coordinación del monográfico Industrias Creativas en la Red, que está formado por 5 trabajos. Además, curiosamente, todos ellos o la mayoría de ellos han coincidido en el audiovisual, sobre todo en el tema plataformas audiovisuales y creativas. También tenemos algún trabajo sobre podcasting y algunos sobre fórmulas publicitarias en cine, pero al final ha habido ahí una concentración, ¿no?, de textos centrados en la industria audiovisual que creo, en mi opinión, que han hecho que el monográfico sea nutritivo y muy interesante. Así que gracias a, como decía, a los moderadores, gracias a las autoras y a los autores y gracias también por haber accedido a participar en esta iniciativa de Revista Mediterránea. Por mi parte, nada más, ceder la palabra a los moderadores y nada, arrancamos la sesión. Gracias. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, lo primero es agradeceros la confianza que habéis tenido los editores de la Revista Mediterránea de Comunicación en nosotros al aceptar nuestra propuesta de monográfico. Y bueno, decir que ha sido una experiencia muy satisfactoria en todos los sentidos. Para comenzar, queremos dejar claro el papel estratégico que tiene la industria cultural y creativa en la sociedad contemporánea, basada en el conocimiento y soportada por las tecnologías de la información, pero no solo por el aspecto económico, la generación de riqueza, sino también por otros factores no económicos, como la identidad cultural, la cohesión social, la promoción de lo local, etcétera, etcétera. Internet, al igual que en otros muchos sectores de la sociedad, ha transformado radicalmente el sector creativo. No hay más que observar los distintos sectores para constatar que la actividad cultural y creativa se está desplazando al ámbito digital. Y aunque no en la misma medida, Internet se ha convertido en un agente disruptor del sector creativo. Tenemos claros ejemplos en la música, también en el cine, la publicidad, el audiovisual, el diseño o incluso en las artes escénicas y en las visuales. Por no hablar del sector del videojuego, que se trata de una industria nativa digital. En este contexto, nosotros planteamos el monográfico como una profundización en el conocimiento de las industrias creativas en el ámbito digital, en Internet. Queremos conocer cómo se están adaptando las industrias creativas tradicionales a los nuevos modelos de negocio. También queremos conocer qué nuevas industrias están emergiendo, también el comportamiento de las audiencias o bien las prácticas productivas de los creadores. En este punto voy a pasar a pedir a nuestro compañero Toby Miller que continúe con la presentación del monográfico. Gracias. Gracias. Quisiera agradecer a los profes Antonio Castro Higueras y también José Patricio Pérez Rufi, porque durante el proceso de coordinación yo no participé al nivel lleno, al nivel adecuado realmente a causa de razones de salud, y ellos me han apoyado de una manera increíble. También quisiera agradecer al equipo de la revista, ¿no?, sobre todo las doctoras Victoria Turviñez y Tatiana Hidalgo-Marí. Bueno, en una manera muy corta, estamos en un momento de una lucha por hegemonía, ¿no?, discursiva y también de políticas públicas entre los conceptos de las industrias culturales, originalmente asociadas con la Escuela de Frankfurt, pero también con iniciativas para democratizar acceso a la música, al cine, a la tele, ¿no?, para incluir más las personas minoritarias, también las mujeres, en políticas públicas en Europa desde los 80, por un lado, y por otro lado, la idea que las industrias creativas es una llave, una clave crucial para cambiar la economía en general.
y redirigir la economía en la dirección, más o menos, ¿no?, de alternativas verdes, ¿no?, the green economy y todo eso, en contraste con otras industrias tradicionales de los sectores primarios y secundarios. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la idea era, hace 5 años, de cambiar la contribución de las industrias culturales al PIB desde 3.5% hacia 10%, ¿no? Y otras ideas filtrando a través de varias economías, en Chile, en México, en España, en la UE en general, en Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas ideas están colocando, ¿no?, varios elementos muy diferentes: arquitectura, turismo, software, satélites, etcétera, con las producciones, los productos más artesanales, más, ¿no?, folclóricas, etcétera, etcétera. Y ahora, después de más o menos 20 años de los intentos sobre, ¿no?, la idea de las industrias creativas, ya es difícil establecer sí o no lo que mencionó Antonio es la realidad. O sea, una contribución económica muy alta, una contribución social muy alta. Y estamos en un momento también de cambios que no estaban en, ¿no?, el ambiente, en la atmósfera hace 25 años a causa de la Internet. Y, ¿no?, las oportunidades de abrir acceso más a causa del Internet, aunque tengamos también, ¿no?, más fuerza corporativa y gubernamental en el proceso del Internet. Yo creo que esta iniciativa, gracias a mis colegas y las editoras, ¿no?, es uno de los primeros intentos, un intento en el camino hacia un espacio en donde se puede decidir sí o no esta contribución económica y social en el contexto del Internet es real, es sustantivo y puede continuar. Gracias. Bueno, voy a continuar yo. Me sumo a los agradecimientos de Antonio y de Toby a las editoras de la revista. Quiero también felicitar a los autores, las autoras de cada uno de los artículos que han sido finalmente publicados, por la calidad de todos estos artículos. Nos ha quedado una muy buena colección de artículos y nos sentimos muy orgullosos de este trabajo. Voy a citar muy rápidamente cuáles son esos 5 artículos que componen esta monografía y después le daremos paso a cada uno de los autores, de las autoras de estos textos, para que nos cuenten y nos expliquen, pues, qué han hecho. Siguiendo el orden de la presentación de estos trabajos, el primero de los artículos sería Estrategias visuales de los carteles cinematográficos en las principales plataformas de vídeo on demand en España, de Fernando Suárez Carballo, Fernando Galindo Rubio y Juan Ramón Martín San Román, que son profesores de la Universidad Pontificia de Salamanca. En este trabajo se explora la evolución del cartel cinematográfico en el contexto de las plataformas de vídeo bajo demanda y se analiza la adaptación de los carteles originales a los diferentes formatos. Le seguirá Paloma López Villafranca, profesora de la Universidad de Málaga, que presentará su artículo titulado El video podcast en Spotify España, un formato dirigido a la generación Z que marca tendencia en la industria del audio digital. En este trabajo, la profesora López Villafranca investiga las características del video podcast en Spotify en España como formato en auge. Le seguirá en tercer lugar Óscar Gutiérrez Aragón, Joan Francesc Fondevila Gascón, Ariadna Gasiot Melián y Minerva Hidalgo Naharro, profesores de la Universidad de Girona, que presentarán el artículo titulado Utilización del brand placement en la filmografía de Quentin Tarantino. En cuarto lugar, los profesores de la Universidad de Málaga, Cristina Pérez Ordóñez, Andrea Castro Martínez, José Luis Torres Martín y Miguel de Aguilera Moyano presentarán el artículo Más allá del recinto, el rol del audiovisual digital en el mantenimiento y la reconstrucción de la experiencia del Festival de Música. En este artículo se analizan las narrativas digitales y audiovisuales en 3 macrofestivales celebrados en España.
Cerrando esta presentación de los artículos, el artículo titulado Poder y plataformas de streaming en el deporte, un análisis estructural de DAZN como industria creativa audiovisual en la red, de los profesores de la Universidad de Sevilla, Daniel Moya López, Juliette Suse Oliveira y Rosalba Mancina Chávez. En este trabajo se analizan las relaciones estructurales de la plataforma DAZN, revelando su integración en Access Industry, un conglomerado con presencia en diversas industrias creativas y tradicionales. Y ahora pues vamos a dar paso a cada uno de estos trabajos, empezando con Antonio. Muy bien, pues nada, comenzamos con el primer artículo, estrategias visuales de los carteles cinematográficos de las principales plataformas de vídeo on demand en España, y lo va a presentar uno de sus autores, Fernando Suárez Carballo. Fernando es doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca y profesor titular de Dirección de Arte en la Facultad de Comunicación de esta institución, en la que desde el año 2000 imparte diferentes asignaturas vinculadas a la comunicación visual. Miembro del Grupo de Investigación, Innovación y Creatividad Empresarial, es autor de varios artículos y capítulos de libros relacionados con el diseño gráfico, disciplina que constituye su principal línea de investigación. Es actualmente vicedecano de Alumnado, Comunicación y Extensión Académica y coordinador de la titulación de Publicidad y de Relaciones Públicas de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Muchas gracias, Fernando. Tienes tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias a editores y a coordinadores. Si me permitís, voy a presentar un documento muy sencillito para ilustrar la presentación oral. Vamos a ver si se ve. Si me confirmáis que se ve correctamente. Sí. Se ve bien, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues buenas tardes. Voy a intentar no extenderme mucho y respetar estos 5 minutos. Bueno, como comentabais, somos 3 profesores del ámbito del diseño, la tecnología y del audiovisual de la Universidad Pontificia de Salamanca. Y bueno, pues la idea es presentar ahora pues, los principales hallazgos de una investigación que es bastante más amplia, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el artículo surge de una... Se ve bien la presentación, ¿verdad? ¿Me decís? ¿Se ve correctamente? Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, decía, el artículo surge de una inquietud principal, que es estudiar cómo se producen o cómo se diseñan los carteles de cine en el entorno digital hoy en día y en concreto en las plataformas de vídeo bajo demanda con respecto a los carteles publicitarios de cine clásicos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta reflexión principal, en este artículo nos planteamos 4 objetivos concretamente que utilizan como muestra los carteles de cine de 3 plataformas de vídeo bajo demanda, que son Netflix, Prime y HBO, que en la fecha de redacción del artículo, por lo menos, son los que tienen un mayor volumen de suscripción en España. Entonces, bueno, el primero de estos objetivos es analizar el formato de los carteles en los diferentes dispositivos, que son ordenador, móvil, tableta y televisión. En segundo lugar, ver cómo se adaptan estos carteles originales, que tradicionalmente son de proporciones verticales, a los tamaños y formatos más extremos, que son los horizontales, ¿no? Concretamente, y analizar si existen diferencias en los métodos de las plataformas analizadas y, bueno, finalmente, estudiar si existen diferencias en el diseño de aquellas películas originales de estas plataformas y las producciones ajenas que se incorporan a su catálogo, ¿no? Entonces, bueno, seleccionamos un total de 150 carteles de las 3 plataformas mencionadas, que son 50 de Netflix, 50 de Prime y 50 de HBO, y se recurre a la técnica de análisis de contenido, que es un método que hemos utilizado previamente en varios estudios de diseño gráfico y comunicación visual, con un estudio fundamentalmente cuantitativo que recurre a diferentes variables que se estructuran en 5 grandes bloques. Primero, el formato de los carteles. Después, cuál es la estrategia fundamental de adaptación con respecto a los carteles originales, ¿no? Es decir, si se recortan, si se hacen más pequeños simplemente, si se recurre a un diseño distinto o si se reorganiza el contenido, ¿no? La composición. Y a partir de estas fórmulas, ver cómo se emplean los recursos icónicos, que sería el tercer gran grupo de variables, los plásticos y los lingüísticos, ¿no? Es decir, la tipografía.
Entonces, bueno, la información proporciona mucha información y arroja pues, algunas dudas, una de las cuales pues, recojo al final de todo, ¿no? Sobre las conclusiones. Bueno, pues sobre el formato existen diferencias, ¿no? en las plataformas analizadas. Aquí lo que estamos viendo son las versiones en ordenador de Prime, de HBO, de Netflix y la última es la versión en móvil de Netflix, ¿no? Entonces se observa como Netflix es la única que cambia el formato entre los distintos dispositivos, como es la única que plantea un cambio de formato para adecuarse a las diferentes proporciones de los distintos dispositivos, que en Prime predomina claramente el formato horizontal y HBO es la que tiene más riqueza de formatos, ¿no? Que de alguna manera parece que ayuda a diferenciar entre las distintas categorías, ¿no? Pues, por ejemplo, vemos ahí un formato horizontal como para las sugerencias, un formato cuadrado para los favoritos, ¿no? del usuario y un formato vertical para el resto de categorías. Esto en cuanto a las conclusiones relacionadas con el formato. A partir de aquí, sobre la estrategia de adaptación, predomina sobre todo el recorte del cartel original en HBO y Prime, sobre todo en HBO, en Prime hay más flexibilidad y en Netflix se produce un cambio más drástico de diseño, que sería el primer ejemplo que se ve en pantalla, el ejemplo de Molly's Game, ¿no? Esto se produce sobre todo en Netflix. De todos modos, se observa cómo, salvo en esta primera opción, que es el cambio radical de diseño, es muy difícil determinar una estrategia única. Pues, por ejemplo, cuando se recorta un cartel, es muy habitual que se produzca también una reorganización del contenido. Pues esto se observa en el caso de Shazam y en el caso de Aeronauts, el cuarto, el recorte de forma un poquito más sutil, ¿no? Y a partir de ahí tendríamos una opción, una solución, digamos, que es la redimensión, que sería la segunda, la de Sound of Metal, y el recorte, ¿no? más puro, que sería el caso de ¿no? Entonces, bueno, es complicado delimitar una sola estrategia salvo en el cambio de diseño. Suelen estar basados en varios, ¿no? También se observa una fórmula muy habitual, más clásica, que consiste en incluir a las actrices o a los actores principales en el cartel como principal reclamo de la película. Esto en estas plataformas de vídeo bajo demanda no se observa un cambio muy claro, ¿no? Otra conclusión, vemos como también se mantiene la tipografía, ¿no? Los rasgos tipográficos en los carteles horizontales con respecto al original, cambia o no el diseño del cartel, ¿no? Entonces, esto es muy significativo, se observa en estos dos casos, por ejemplo, en Moneyball, con la gran apuesta. Entonces, esto sugiere de alguna manera que la tipografía es un elemento muy importante para sostener la identidad de la película más allá de las características plásticas o icónicas, ¿no? Bueno, y finalmente, como última conclusión, no vemos diferencias muy importantes en los métodos desarrollados por las producciones propias frente a las ajenas. Y bueno, ya para terminar, la principal duda que arroja la investigación y que nos ha parecido más interesante es cuestionarnos sobre este concepto de cartel original, ¿no? Hoy en día puede decirse que los carteles verticales son los originales, sobre todo en estas plataformas. Pues, por ejemplo, tenemos aquí dos casos donde vemos dos carteles horizontales en las plataformas de vídeo bajo demanda, los horizontales, los que están situados abajo, que incluyen motivos que los verticales no tienen, con lo cual no es estrictamente un recorte partiendo del vertical. Entonces, bueno, creemos que sí que es fundamental, es muy interesante en futuras líneas profundizar sobre cómo es el proceso de diseño de estos carteles, ¿no? Y en la misma línea, si existe algún tipo de directriz que se establece a los diseñadores por parte de las productoras o cuál es el grado de libertad de los diseñadores en relación también, por ejemplo, con el predominio de ese fenómeno del Star System, ¿no? que antes comentábamos, ¿no? Entonces, bueno, esto nosotros no lo conocemos, no lo aborda la investigación y nos parece que es bueno, especialmente significativo. Bueno, y por mi parte, pues nada más, pues muchísimas gracias insisto, a la revista, a los editores y a los coordinadores y por dejarme este pequeño espacio para contar mi investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora vamos a pasar a este breve debate de 5 minutos. Si alguien tiene una pregunta, yo voy a hacer algo que no es muy políticamente correcto y me voy a adelantar. Y voy a hacer un par de preguntas muy breves a Fernando, que me interesa mucho. Lo primero es felicitar por la calidad del trabajo. A mí me interesa, está claro que la adaptación en un mundo multiplataforma, multidispositivo, es una necesidad. O sea, no queda otra que adaptarlo. Pero viendo las diferentes estrategias, las 5 estrategias que
que vosotros, los autores distinguís, ¿cuáles son los motivos, si sabéis o conocéis, cuál pueden ser las motivaciones para optar una o por otra? ¿Por temas de operatividad o de eficacia del mensaje o bien por... O sea, ¿qué estrategia? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, bueno, la segunda es si se conocen cuando entiendo que diseñan en la plataforma la que hace estas adaptaciones. ¿Qué tipo de relación tienen con la productora distribuidora de la película? Que tendrá algo que decir respecto a la marca y respecto a la imagen que se da. Entonces eso lo desconozco y también si nos lo puede aclarar, te lo agradezco. Pues escasamente lo puedo aclarar porque son precisamente dos cuestiones que recogemos en las líneas futuras de investigación. No lo planteamos. Y no sabría decirlo pues porque hay, por ejemplo, sobre la eficacia o la funcionalidad, pues existen métodos muy distintos, ¿no? Entonces, no sé si las plataformas realizan estudios, pero cuando hay tanta discrepancia entre unas y otras, pues no lo sabemos. No sabemos cuáles son las directrices, ¿no? Lo comentaba al final, ¿no? Ni siquiera cuáles son digamos, las claves que se les pueden ofrecer a los diseñadores para desarrollarlos. Y tampoco acabamos de ver diferencias sustanciales entre las plataformas, entre las producciones ajenas y las propias de catálogo, con lo cual esa duda tampoco la tenemos resuelta, ¿no? Lo que hemos abordado fundamentalmente son estrategias, pero las estrategias, acabamos de ver, difieren mucho entre ellas, ¿no? Entonces es difícil hallar un motivo, ¿no? Nosotros recogemos esto precisamente en las líneas futuras. Nos parece muy interesante. O sea, ¿por qué Netflix hace lo que hace y por qué las otras dos tienen, digamos, un tratamiento más conservador? Un tratamiento más conservador es que recuperar exactamente la identidad visual de la película con recursos que tienen que ver con la redimensión, con la reorganización del contenido o con el recorte, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues no lo sabemos. ¿Por qué Netflix se puede permitir esas licencias y las otras parece que acuden a esos métodos más conservadores, ¿no? Entonces no tenemos dudas y precisamente las recogemos en esas inquietudes finales, ¿no? Es súper interesante. Así como lo que comentaba al final, ¿no? Hay veces que no se produce un recorte con respecto a los carteles verticales que tradicionalmente son los originales, entre comillas, pero esa idea que nosotros planteamos en el artículo de que son los carteles originales, pues no tiene por qué serlo, ¿no? Porque en realidad vemos en los horizontales detalles que en esos verticales no están, ¿no? Entonces, esa imagen, ¿de dónde sale, ¿no? ¿Cuál es la imagen original en el caso, por ejemplo, de tratarse una fotografía? Pues son cosas que no nos habíamos planteado cuando empezamos a investigar, ¿no? Es muy interesante todas estas observaciones. Sí. Muchas gracias, Fernando. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se abre el debate? Bueno, yo si nadie va a intervenir, yo quisiera preguntarte, Fernando, tengo la impresión de que las plataformas, como has señalado, siguen prácticas muy conservadoras, hay poca innovación, pero tal vez es porque todavía estamos muy atados o muy pendientes de prácticas anteriores. Prácticamente es una traducción, una adaptación del cartel cinematográfico. ¿Tú crees que en el futuro se van a seguir estas tendencias o vamos hacia otra forma de componer que todavía a lo mejor no somos capaces de imaginarnos? Pues yo es mi opinión personal que no está contestado, pero depende un poco de cómo evolucione la industria, ¿no? Yo a lo mejor y no sé ahora no sé si tenéis datos, ¿no? Pero a lo mejor si el principal canal son estas plataformas de vídeo bajo demanda, que parece que la cosa va por ahí, pues a lo mejor en un futuro esta idea de cartel tradicional, que es la que manejamos al principio, ¿no? Un poco esta reflexión final y decimos, ostras, es que estamos hablando de cartel original para el vertical, ¿no? Pero tiene que ser así, o sea, ¿es correcta esa interpretación? Pues a lo mejor no. Entonces, bueno, yo entiendo que depende un poco de cómo evolucione la industria, aunque esto no está recogido, es mi opinión personal, que a lo mejor alguno de los participantes aquí pues maneja más datos y puede revelarlo, ¿no? Yo es un poco la intuición que tengo. Muy bien. Andrea, por favor. Yo mientras estabais hablando y escuchando a Fernando, iba a preguntar, porque bueno, nosotros investigamos también mucho audiovisual, pero con perspectiva de género y demás, si habéis notado diferencias entre la representación a nivel de carteles de hombres y mujeres, y mientras lo pensaba, caí, por ejemplo, en el caso de Gambito de Dama, que cuando se hizo
muy famosa, la imagen de Peaky Blinders pasó a ser la actriz. En las pequeñas que destacaban, cuando ella no aparece ni en la cartelería principal, un personaje secundario y demás. Entonces, nada, simplemente un poco por señalaros que me parece interesantísima la investigación y que sí es verdad que quizá con perspectiva temporal se podría ver incluso evolución de actores que no eran tan conocidos, se hacen conocidos a través de plataformas y llegan a cambiar la cartela principal de la película o de lo que sea. Sí, pues muy interesante. La verdad que el artículo se centra casi en estos métodos de adaptación, ¿no? Pero no hace una evolución propiamente de eso, a nivel de contenido, ¿no? Pero bueno, surgen muchas dudas, porque nos damos cuenta, pues por ejemplo, esto que mencionaba ahora, a mí no se me había ocurrido, pues esta idea del Star System que yo creo que menciona José Patricio, ¿no? En uno de sus artículos, ¿no? Pues como reclamo publicitario, pues otra duda, esto pues con la evolución de la industria podrá cambiar, ¿no? Bueno, pues me parece muy interesante la reflexión. No está analizado, pero bueno, yo creo que esto tiene bueno, se puede establecer una línea pues con mucho recorrido, ¿no? Es muy interesante todo esto. Muchas gracias. Gracias. José Luis, por favor. Pues nada, felicitarte antes que nada por la investigación, que de tanto a mi compañera Andrea como a mí nos ha parecido muy interesante porque algún análisis de catálogo de plataformas hemos hecho, como bien ella ha dicho, con perspectiva de género y demás, pero ahondando en lo que se te ha preguntado también anteriormente, ¿sabes si tienen información las propias plataformas? Porque creo que todos hemos vivido esa sensación de estar 2 horas mirando el mosaico del catálogo de la plataforma y no decidirnos por ningún producto, ¿no? ¿Sabes si las plataformas tienen algún tipo de información sobre el formato que puede llamar más la atención para redirigir a los públicos, como ya sabemos que utilizan otras técnicas, para redirigir a los públicos a contenido que quieran promocionar, contenidos originales y demás? No, ya me sabe mal no poder responder a todas las dudas, ¿no? Pero bueno, está muy bien como futuras líneas. Sí que es cierto que en el estado del arte, ¿no? En el marco teórico, hay una cita, ahora mismo no recuerdo, ¿no? Lo tenéis en el artículo, que viene a decir que nada es casual. Que nada es casual, que todo está investigadísimo, analizadísimo y que ninguna decisión es aleatoria. Bueno, en el mismo nivel, cuando hablamos de formato, sorprende que teniendo esos datos, pues haya tantas discrepancias entre plataformas, ¿no? Si tuviesen todos esos datos perfectamente sistematizados, a lo mejor se darían cuenta de que prevalece claramente un formato frente a otros y que es más eficaz. Pero cuando existen discrepancias y al mismo tiempo, bueno, pues leyendo esa literatura, pues vemos que sí que se producen esos análisis, bueno, pues sorprende, ¿no? Sorprende esas discrepancias. Pero no lo sé. En cuanto al formato propiamente, no lo desconozco. Lo desconozco. Sí es cierto que se menciona en el estado del arte, ¿no? Como todo, como nada es casual. Todo es fruto de datos. Muy bien, gracias Fernando. Vamos con la última pregunta, que yo creo que ya no estamos al borde de los 5 minutos. Vamos con John Francés, que ha levantado la mano, por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante la presentación. También es una pregunta que quizá no me sabrá responder, pero bueno, espero que me la respondas por email cuando acabe la sesión en próximas semanas. Es por interés de nuestro grupo de investigación. Analizamos mucho lo que es el impacto de la banda ancha en la experiencia de usuario y es saber si disponéis de datos o podéis conseguirlos de experiencias de usuario de estas plataformas en función del servicio garantizado de banda ancha, lo que serían los Service Level Agreements o el Committed Information Rate. Hasta qué punto, en según qué tipo de emisiones, pues sobre todo en zonas rurales, por ejemplo, que son las más afectadas, más sensibles, puede afectar o haber recogido algún dato en el que la experiencia, satisfacción del usuario, pues puede haber sido afectada por la carencia o las fluctuaciones de la banda ancha. Sabe mal, no tengo tampoco esa respuesta, pero sí te digo que tenemos un estudio previo sobre la experiencia de usuario en Netflix, ¿no? Un análisis fundamentalmente de la arquitectura de información. Presentamos en un congreso, ¿no? Y dentro de las líneas futuras, pues a lo mejor inocentemente planteábamos pues hablar con responsables de Netflix para
preguntarse acerca de por qué hacen lo que hacen, ¿no? Digo inocentemente porque en esa misma ponencia levantó la mano pues, un colega y dijo, olvidaos de obtener datos porque es absolutamente imposible, ¿no? Con lo cual, esa investigación está ahora mismo frenada. Lo que hacemos es un análisis de la arquitectura sin conocer el porqué de la organización del contenido concretamente en Netflix, ¿no? O sea, en esa investigación analizábamos cómo la arquitectura variaba para el mismo usuario de un dispositivo a otro, ¿no? Entonces, decíamos, ¿cómo es posible esto? Y nos planteamos esa línea futura y me llamó mucho la atención, ¿no? En relación con tu pregunta, pues cuando este colega nos dijo, olvidaos, cambiad de investigación porque estos datos no los vais a ver. Y no sé, pero lo cierto es que ante la intensidad de la respuesta, pues lo Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por la reflexión. Muchas gracias. Muy bien. Y siento no tener respuestas más Muchas gracias a ti. Pues continuamos. Si te parece, Toby. Sí, gracias, Antonio. Gracias a Fernando y tus colaboradores. Es mi honor y placer de presentar a la profesora Paloma López Villafranca, quien está presente, y es autora del artículo que se llama El video podcast en Spotify España, un formato dirigido a la llamada, digamos, a la generación Z, que marca tendencia en la industria del audio digital. Y la profe López Villafranca es licenciada en Comunicación Audiovisual y Periodismo, doctora en Comunicación por la Universidad de Málaga y profesora en esta universidad desde 2009. Sus líneas de investigación muy valuables, en mi opinión, son narrativa sonora, podcasting y radio. Es miembro del equipo de la coordinación de la radio universitaria de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Málaga, como Utopia Radio, y director del primer workshop internacional de locución y doblaje y del primer Congreso Internacional de Radioteatro UMA. Bienvenida, profe Paloma. Gracias por escribir tu artículo bastante interesante y por tu presencia de hoy. Adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias sobre todo a los coordinadores, editores de revistas, y como no me quiero extender, también tengo una pequeña presentación, espero poder compartirla y a ver si me deja. Pues parece que no me deja. A ver si puedo en un momentito. Es que no me deja compartirlo, me parece que no me deja la pantalla. Ah, va, una pestaña, nada, ventana. Venga, vamos a ver si a través de la ventana, si lo comparto por aquí, si lo veis. No sé si lo veis. ¿Lo veis? Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues brevemente, porque tampoco me quiero extender mucho y simplemente es porque creo que es más ilustrativo que veáis el trabajo de esta manera, ¿no? El video podcast... Disculpa, Paloma, pero vemos tu Meet, pero no la presentación. No. Tienes que abrir la pestaña de la presentación. Entiendo. Vale. Un segundito. Sí, está abierta, lo que pasa es que no sé por qué. Vale, un segundito. Pues no hay manera. Espera un momentito. ¿No la veis entonces? No la veis. Vemos tu interfaz de Meet, pero no la presentación en sí. A ver. Voy a dejar de presentar y presento otra vez. Comparte la pantalla completa mejor. Sí, eso es lo que voy a hacer. Y luego abre la presentación. Sí. Vale. Vale. Bueno, pues ¿lo veis ahora? Todavía no. No. ¿No? ¿Nada? ¿En pantalla completa no? ¿No se ve? No. No. Bueno, pues parece que... Es el video podcast en vivo, ¿no? Bueno, pues ya está, parece que no me deja. Bueno,
Es una pena porque quería mostraros algunas imágenes que creo que son significativas. En un principio deciros que Spotify se está presentando como la plataforma más popular con más de 500 millones de usuarios, 200 millones de abonados y bueno, hay datos bastante interesantes para que hagamos caso a lo que está haciendo esta plataforma por el podcasting y las innovaciones que está introduciendo últimamente. Ha integrado el vídeo en el año 2020, pero en el año 2022 cuando se ha introducido en España. De hecho, nadie sabe nada, que supongo que muchas de las personas que pueden vernos pues seguirán este video podcast, que además está en la plataforma HBO. Pues comenzó la incursión del video podcast y esta incursión va en aumento. ¿Qué es lo que se pretende hacer en este artículo? Pues analizar los podcasts con vídeo de la plataforma Spotify, identificar sus características y examinar las tendencias de producción, de distribución y de comercialización. Todo ello a través de una serie de variables de producción, de estética, de distribución y de comercialización, además de una entrevista en profundidad al gabinete de comunicación y al productor ejecutivo de Spotify España. Porque, claro, eran interesantes, además de esas variables de análisis de contenido, que hubiera una fuente fidedigna y lo más que corroborara también que ese análisis estaba coordinado con lo que la audiencia también estaba sintiendo, estaba experimentando a través de esta plataforma. Bueno, encontramos que analizamos una muestra de 48 piezas. En principio tuvimos unas 51 piezas, pero como tenían imágenes estáticas, nos decidimos por aquellas que tenían vídeos realmente, ¿no? Y vimos que el 96% de estos podcasts, video podcasts, son conversacionales, con una temática muy relacionada con el humor. Y bueno, sobre todo, pues podcasts de bastante duración, de más de 60 minutos, incluso la mayoría entre 30 y más de 60 minutos. Con lo que se demostraba también, como decían además, aquí tengo una cita que dice que el podcast engancha tanto a hombres como a mujeres y que el target está acostumbrado a consumir contenido en imagen y encaja especialmente con ese formato conversacional, por lo que los creadores han marcado tendencia en este sentido, ¿no? Vemos, una pena que nos pueda mostrar las imágenes, pero en las variables estéticas vemos que la puesta en escena del 39% de estos videopodcasts son corporativos, es decir, tienen como una imagen muy definida, de lo que también cuenta mucho, ya que estábamos hablando también de diseño, pues el diseño gráfico de estos videopodcasts, pues todo lo que es la carátula o la imagen del podcast, la rotulación, la puesta en escena, la propia escenografía, y el 22% además de estos videopodcasts son con público, con lo que el público también forma una parte muy importante de estos contenidos. Los planos utilizados medios y largos determinan un poco la cercanía con esa audiencia espectadores, porque realmente eso es algo que comentaremos también. El videopodcast está ideado para ser o visualizado o escuchado. Se puede hacer las dos cosas a la vez o se puede hacer una de las cosas. Bueno, evidentemente, normalmente cuando lo ves también lo escuchas, pero también puedes tener la opción de solo escucharlo, ¿no? Pero sí que tiene un lenguaje muy basado en eso. Además, con una apelación visual, pues por ejemplo, a las redes sociales, a que se siga a estos creadores de contenido que cada vez están teniendo más audiencias, se están haciendo famosos hasta el punto de tener sus propios espacios, por ejemplo, en Radio Televisión Española. En cuanto a la kinesia, la prosémica, la indumentaria, vemos que hay complicidad y cercanía entre los invitados y el público. Hay una serie de gestos adaptativos, utilizan el micrófono como parte del decorado y además no le importa tocarlo. Es decir, es como que forma parte de esa estética visual que además está bien vista y parece que es algo improvisado, pero veremos cómo realmente no es tan improvisado. La indumentaria sobre todo es informal y el vídeo, pues, según también la propia plataforma, pues crea comunidad. Y eso me parece que es muy interesante en este sentido, ¿no? ¿La exclusividad en Spotify existe o no existe? Pues poco a poco. Solo podemos decir que el 31% de los videopodcasts analizados pertenecían a la propia plataforma. Podimo estaba en el 6%,
RTV en el 10%, Apple Podcast el 2%, y el resto de los podcasts casi todos compaginaban su hospedaje en distintas plataformas. En Spotify, en Podium, en Podimo, en YouTube, en Evox y en menor medida en Twitch. Con respecto a la comercialización, pues vemos que hay inserciones en los que son podcasts exclusivos de Spotify en las pantallas, en el 15% de estos videopodcasts, con publicidad pre-roll, mid-roll y post-roll, es decir, antes, en medio y después del podcast. Y la apelación a la suscripción se realiza en el 62% de estos videopodcasts, con un patrocinio en el 19%. Y otras formas de publicidad como el crowdfunding o otra publicidad que no se especifica. Algo muy curioso es el product placement en este tipo de formatos, por eso también es muy interesante lo visual y sobre todo, bueno, porque son bebidas alcohólicas como Beefeater, Valentine, Sambar Cerveza, Los Navarros, Mau, Felina. Es decir, casi todos estos podcasts se relacionan con el ocio, el tiempo libre, el disfrute y el alcohol. Pues algo que es bastante llamativo, ¿no? Con respecto a las conclusiones, pues las métricas de la propia compañía nos dice que se produce un incremento del 20% de los oyentes espectadores de este target, de la generación Z. Los nativos digitales están más acostumbrados a consumir con imagen, por lo tanto el 96% de estos videopodcasts son conversacionales y podemos tener la opción de visualizarlos o de escucharlos sin perder información. El formato permite a los creadores hacer de las bondades del vídeo, pues que se haga un seguimiento en otras plataformas y en las redes sociales. Y es curioso también el hecho del product placement, que es lo que realmente está dando lugar a que haya una financiación de este tipo de formatos. Bueno, como pregunta o como posible investigación a futuro, pues podríamos preguntarnos, ¿pierde el podcast su esencia con la imagen? ¿Podríamos decir que es un podcast grabado simplemente o tiene otro tipo de formato? Pues yo me atrevería a decir, y en esto soy un poco atrevida, pero creo que este y otros estudios podrían avalarlo, que el video podcast es un formato totalmente distinto, incluso distinto a los vídeos de YouTube, y que requieren una narrativa, una estética y una apelación al público totalmente distinta. Y espero que con esto, pues, siento no haber podido presentaros las imágenes, creo que os quedaría más claro, pero creo que resume básicamente el estudio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe Paloma. Un artículo excelente, también una presentación excelente. Mejor sin imagen. Aunque es video podcast. Exacto. En este momento quisiera abrir el foro para ver si hay cuestiones o comentarios para la profe Paloma. Adelante, Patricio. Bueno, pues si no interviene nadie más, voy a intervenir yo. Yo quería hacerte esta pregunta, Paloma, bueno, y en general a quienes nos estáis siguiendo. Tengo la impresión de que en radio los lenguajes, los formatos son mucho más normalizados, más pautados, están muy consolidados, mientras que en el mundo de la creación en el podcast hay mucha más exploración, más experimentación. Y prueba de ello podría ser incluso este formato híbrido que es el video podcast. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, nada más que hay que ver, por ejemplo, La Pija y La Kinky. Si la mayoría de los que estamos aquí hemos visto el video podcast de La Pija y La Kinky, empezó como algo muy experimental en casa, pero ese formato se ha ido profesionalizando. De hecho, si, por ejemplo, vemos el backstage de La Pija y La Kinky, no es tan como nos imaginamos dos amigos en su casa, delante de la nevera, etcétera, sino que es un escenario que ya está pensado, que están... la propia disposición de los micrófonos tiene un sentido y la narración que se hace en estos videopodcasts siempre tiene en cuenta que el lenguaje puede ser adaptado a lo visual, es decir, todo lo que hacen lo tienen que describir. De hecho, de esto sabe mucho Andreu Buenafuente y Berto Romero con Nadie sabe nada, porque de hecho tú escuchas el programa en la radio, pero no pierde nada en la radio cuando tú ves el programa, por ejemplo, en la plataforma HBO o lo ves en YouTube.
Y esto está pensado, igual que en su día fue la vida moderna, ¿no? Que es otro de los podcasts que se creó con este objetivo. Poco a poco vamos pasando a un formato que incluso no tiene que ver con los vídeos de YouTube. Y yo creo que esto es interesante porque está evolucionando, ¿no? Y lo conversacional es increíblemente lo más interesante para esta generación Z. A mí me parece muy curioso porque yo sé que soy más de, por ejemplo, de la ficción, el documental sonoro, que creo que está muy elaborado. Sin embargo, este formato es relativamente barato. Es el que más publicidad, marketing, product placement y rentabilidad le puede sacar al podcasting, y es el que más ven y escuchan los jóvenes. De hecho, si tú le preguntas a nuestro alumnado, le preguntamos los podcasts hoy en día y pues te hablan de Estirando el Chicle, el Carol Ley, por ejemplo, o te contestan, pues yo qué sé, La Pizca y la Kinky, ¿no? La Ruina, El Búnker, todos estos formatos que están teniendo tantísimo éxito y que son realmente rentables, ¿no? Que creo que eso también es interesante, ¿no? Muchas Sí, gracias. tenemos otra vez. Gracias. Y profe Fondevila, por favor, adelante. Muchas gracias, muy interesante, Paloma. Y básicamente una pregunta a colación de un estudio que leí hace poco, de una investigación en Estados Unidos, de Morning Consult, era de una consultoría, que establecía que la evolución del podcast a la video podcast aportaba opciones, como indicabas tú, más o menos lo sabes, de monetización mucho más refinadas. En posicionamiento, por ejemplo, alcanzar al público joven, en la línea de lo que comentabas, y sobre todo product placement, en la línea del brand placement que luego presentaré. Entonces, ¿disponéis de datos que confirmen sectorialmente, por tipo de programa, tipo de contenido, esta monetización más elevada? Mira, es súper complicado disponer de datos de las plataformas porque además es que normalmente los preguntas y ya te digo que ni siquiera Podium Podcast, lo sé porque la productora ejecutiva la conozco, ha pedido datos a Spotify y casi nunca, que tienen solo los de audiencia y poco más, ¿no? Entonces, de este tipo de la publicidad o del product placement o de la rentabilidad, son muy celosas las plataformas para ofrecer estos datos, incluso a veces de las propias visualizaciones. Porque como digamos que es una industria que está en plena efervescencia, ¿no? Son, ya te digo que bastante celosos. De hecho, por ejemplo, hablando con con una persona de Podium, me decía que bueno, que lo de Spotify estaba muy bien para tener pues esa idea de expansión, ¿no? De marketing, de promoción, pero que realmente, bueno, que las plataformas y que todos los contenidos tenían que estar ahí, pero que al final, pues el que ganaba siempre era Spotify, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, últimamente lo que han hecho mucho en este sentido es crear una herramienta que se llama Ad Insertion, que significa que, bueno, que esta herramienta lo que hace es crear incluso como pequeñas cuñas específicas en muy poco tiempo, con guiones, etcétera, para determinados productos. Y esa rentabilidad la tiene sobre todo con aquellos podcasts que son exclusivos suyos. Con otros que no son tan exclusivos, pues es más complicado, es más complejo. No sé si te contesto así a tu pregunta. Ok, debe ser la última pregunta por Fernando. Bueno, sí, pues Fernando. Enhorabuena, Paloma. Quería saber, porque desconocía este formato, si por ejemplo plataformas como Spotify, porque por lo que veo no es así, si marcan claramente la diferencia con algún tipo de elemento gráfico cuando se trata de video podcast y podcast solamente. Bueno, tienes la opción, en la propia aplicación sí que está la opción de irte al video podcast o de irte a los podcasts solos. De hecho, pero lo vas a notar más en el teléfono. Por ejemplo, en el ordenador es más difícil, es menos intuitivo. Sin embargo, si tú tienes la aplicación en el teléfono, directamente te vas al video podcast. Incluso tienes la opción de hacer como los Reels, que ves directamente estas promociones de los video podcasts. Incluso te dice, ¿quieres quedarte a escucharlo? Y tienes la opción de darle y escucharlo, ¿no? La verdad es que es bastante interesante porque ya te digo que, por ejemplo, yo que tengo un hijo que también es bastante jovencito y tal, y a él le llama mucho más la atención cuando ve hablando con imagen y tal que escuchar
en sí que suelo escuchar. Entonces yo creo que la estrategia de Spotify de adaptar su aplicación y la propia plataforma a este formato, creo que esto es un acierto. Sin embargo, también he de decir que YouTube lleva la delantera en la visualización de los podcasts, ¿no? Entonces quizá todas las plataformas deberían empezarse a plantear a hacer esas adaptaciones de sus plataformas a este tipo de formatos, porque estamos viendo que son los más demandados por las nuevas generaciones. Muchas gracias. A ti. Gracias a la profe Paloma, las noticias desde los últimos meses, cientos de personas empleadas por Spotify en el área del podcast, desempleadas. La inteligencia artificial también está haciendo mucho. En el área del audio, pero en video ya estás al futuro, en nuestro futuro. Gracias por esta contribución maravillosa. Gracias. Y también los comentaristas. Y Patricio, adelante, jefe. Muy bien, vamos a continuar con el artículo que presenta Jean-Francesc Fondevila-Gascón. Este trabajo lo realiza junto con Óscar Gutiérrez Aragón y Ariana Gassiot Melián y Minerva Hidalgo Naharro. Son profesores de la Universitat de Girona. Jean-Francesc Fondevila es doctor en periodismo y en ciencias de la comunicación por la UAB, catedrático de universidad, profesor en la Blanquerna Universidad Ramon Llull, en la Escuela Universitaria Mediterránea Universitat de Girona, en la Pompeu Fabra, etcétera, etcétera. Además, es IP del grupo de investigación sobre periodismo y marketing digital y banda ancha del grupo de investigación Sistemas Innovadores de Monetización de Periodismo, Marketing y Turismo. El trabajo que nos va a presentar es sobre el uso del brand placement en la filmografía de Quentin Tarantino. Cuando tú quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias por la presentación y voy a compartir también una presentación, así iremos más rápidos. Espero que salga aquí bien. A ver, haremos toda la pantalla. Va, y tenemos aquí. A ver si se ve bien. Sí, muy bien. Perfecto, lo pondré en pantalla completa. Se ve bien también, ¿eh? Okay, sí. Perfecto. Perfecto, pues sí, es una investigación en esta línea, sobre todo de monetización en el entorno audiovisual, y de hecho también os comento en contexto que últimamente nos hemos centrado mucho en el HBBTV, el Hybrid Broadband Broadcast Television, que es la televisión híbrida, y nos costó, como ha ocurrido con mis antecesores, conseguir datos. Tuvimos nosotros que hacer de eje para aunar esfuerzos pues, de los diversos agentes de la cadena de valor, agencias de medios, empresas. Tuvimos que casi ayudar a crear los contenidos que se emitían en HBTV en alguna cadena. Y esta investigación concreta del brand placement es esta línea de monetización centrada en un case study que sería el de Quentin Tarantino, que siempre nos había traído la idea esta del product placement, brand placement. A veces hago la broma que una idea para las profesoras y los profesores en las clases de universidad y otros ámbitos sería hacer product placement con la botellita de agua que traemos. Entonces, que cobrar por cada vez que estamos bebiendo agua y aparece allí la imagen en pantalla, ¿no? Entonces, en el caso este de Quentin Tarantino, pues la idea era el uso del brand placement como herramienta de comunicación en el ámbito audiovisual y básicamente el objetivo era este estudio de caso, ¿no? La extensa filmografía de este autor, una parte cuantitativa que aparece aquí, pues tipos de productos, tiempo total, estadísticas que también aportan valor, son las que a veces o normalmente dan la noticia, ¿no? Yo siempre digo que una investigación tiene que dar lugar o tendría que dar lugar potencialmente a una noticia y a un buen titular, y las estadísticas así lo permiten. Y luego cuestiones cualitativas que veremos, ¿no? De influencia en la trama o si afecta más a personajes. Entonces, el marco teórico brevemente, pues ha sido un compendio de artículos muy recientes sobre métodos de financiación ligados al brand placement, estrategias digitales, cómo se adaptan, que también podría afectar a lo que hemos visto antes del videocasting, el podcasting, contextos de entretenimiento, persuasión,
el efecto boomerang alerta que algunos artículos reflejan el factor boomerang de una presencia demasiado habitual de productos en imagen, posibles efectos negativos. La cuestión también ética, publicidad engañosa, que esto también está afectando últimamente a inteligencia artificial con la normativa europea. Luego, regulaciones, la parte de regulación, cómo se integra el producto, sea ficticio o real, en el discurso narrativo, la capacidad de recuerdo de cara a las marcas, a efectos de conseguir inversiones más adecuadas. Es muy atractivo conocer los timings del recuerdo. La asociación de marca y celebridad, tanto en positivo como en negativo. Eso también puede llevar a decisiones por parte de marcas a la hora de llevar a cabo actividades de marketing. El uso del autor de Tarantino pues de esta herramienta, las modalidades reales y ficticias y también cuestiones de infracción. O sea que más o menos existía una literatura científica no muy directa, pero extensa de contexto que nos ayudó a situar la investigación. Entonces, la metodología básicamente cuantitativa en el sentido de recoger datos, ¿no? Y la focalizamos en 3 grandes apartados. Por un lado, el tipo de producto de marca, que podría ser visual o verbal o verbal, las inserciones en las películas y el fake brand placement o no, los ficticios o no. La funcionalidad, la parte más cualitativa, más aplicada al tipo pasivo-activo de la inserción de los productos, el momento en el que aparecía, si eran momentos cruciales o no, la duración o tipo de personaje y la intencionalidad de esa aparición, los tipos de plano, las angulaciones o la presencia de música. Y ya vamos a los resultados, como son unos cuantos, así se facilita que cada uno se fije en el que más le interese. Por un lado, la ratio del brand placement por minuto era muy variable en función de las películas, por iba de 0,05 a casi el 0,80 aproximadamente, 0,78. Luego, la media de veces que aparecía el mismo producto en pantalla, 1,83, es una cifra que se puede considerar elevada. El tipo de producto más emplazado, normalmente pues películas y cortometrajes, bebidas y establecimientos de hostelería y una retahíla, una cornucopia de diferentes tipos de productos, rozando la cuarentena o 39 de áreas diversas, pues, más culturales, libros, grupos musicales, más retail, alimentación, ropa, automoción, et al. Y finalmente el tipo de comunicación, sobre todo preponderaba la visual, seguida por la verbal y luego la combinación de ambas. Más resultados, el brand placement ficticio aparecía rozando el 30%, existía una cohabitación con el brand placement real, el brand placement pasivo superaba el 50% de las apariciones por encima del activo y de la combinación de ambos, el tiempo de relevante, ya sabéis, por ejemplo, el Committed Visitor Volume, existen unas métricas que se utilizan cada vez más en el ámbito de la industria digital, uno es del CVV, pues aquí el tiempo sería de 3,11 segundos por emplazamiento, una cifra elevada también, y la media es de unos 2 minutos de presencia por película. Más resultados, normalmente en ocupación del metraje por emplazamientos encontrábamos cerca del 1,5%. La interacción entre personajes y brand placement pues otorgaba una función relevante al protagonista, con 35,5%. El uso de plano medio estaba por encima del 20%, el plano objetivo por encima del 13%, y el 70% de las apariciones era sin música. Y como conclusión a esta cantidad de resultados que aportó la investigación, se observa un uso del brand placement en la filmografía, casi un 42, se puede decir 42 casos por película, 49,7, y normalmente la intención estaba detrás de esa aparición en aras de ambientar y aportar realismo a las escenas. Y aquí acabo con un mosaico de algunas de las imágenes o escenas representativas de Quentin Tarantino. Y muchas gracias. Esta es la presentación. Muy bien, muchas gracias, Jean-François. Me ha sorprendido muchísimo tu trabajo la primera vez que lo leí, porque son 42 casos por cada una de las películas y son 9 películas las que habéis analizado. O sea, habéis hecho un trabajo increíble de ubicar y primero identificarlo, ser capaz de ver
esa inserción de la publicidad, que imagino que no siempre es muy evidente, y después esa clasificación. Habéis hecho un trabajo increíble. Estoy sorprendido. Sí, a ver, se puede decir que hemos creado como una modesta línea de metodología para analizar el brand placement en otras filmografías. Invitamos, incluso puede ser de utilidad también, pues, no solo para doctorandos, sino masterizandos, e incluso para trabajos de final de grado o incluso trabajos de investigaciones de secundaria, evidentemente en cifras menores, pero es una línea en la que normalmente para llevarla adelante hay que ser un poco forofo, friki del autor en cuestión, porque si no puede ser agotador, ¿no? Hay que saber por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, de dónde es Tarantino, pero a ser pues que haya una cierta vocación, o incluso imaginad ya comparar entre dos filmografías. O sea, sería pues, más dedicación. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, damos la palabra a nuestro foro. Si alguien tiene algo que comentar. Cristina, cuando quieras. Sí, felicidades porque me ha parecido súper interesante el trabajo, muy, muy curioso. Aparte, el tema de cómo se insertan ahí del brand placement o del product placement, me parece especialmente interesante, sobre todo en todo lo que en el audiovisual, ¿no? Tú has hablado de que normalmente la finalidad era para dotar realismo, si no he leído mal en tu presentación, y me ha llamado mucho la atención el tema de que haga brand placement de otras películas. Y mi pregunta es, ¿son películas que se estaban estrenando durante esa época, con lo cual sí que se puede dar una clara inserción publicitaria, o tiene que ver también el gusto de Tarantino por rememorar, hacer referencia a otras que él reivindica, ¿no? Que han tenido influencia en su filmografía o en su propia forma de entender la construcción fílmica? Muchas gracias por los comentarios, la pregunta muy interesante. Investigamos superficialmente esta cuestión y sí que observamos que atañe a obsesiones aparentes, pero estas obsesiones del autor. De hecho, es un autor con unos tics y unos topics muy marcados y muy rojo pasión, muy acendrados. Entonces sí que la mayoría respondían a este seguimiento, a una línea temática cercana a la película. No existía esa intención, o al menos en los casos que observamos, de comercializar un producto que se viera, que no dejaría de ser al final casi competencia. Si fuera, sabemos que la producción cinematográfica lleva unos meses o años y también sería difícil, pero la idea era más bien dejar una hilación de referencias que habían afectado, que habían inspirado a ese autor. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos más intervenciones? Daniel. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, felicitar a los autores, me ha parecido la verdad que muy interesante. Sobre todo me venía a la mente el product placement, por ejemplo, en el caso de la serie de Berlín, que me parece que es súper forzado, ¿no? Con Estrella Galicia por todas las calles de Francia, ¿no? Y en este sentido me sorprendía, ¿no? Un poco lo que comentabas de que en las películas de Tarantino tiene un enfoque más estético, más artístico que comercial. Entonces, por ahí va mi pregunta. ¿En qué línea delimitáis ese uso de cuándo es artístico o cuándo podemos considerar lo que es comercial? Y una segunda pregunta es ¿cuáles son las marcas que más se repiten, ¿no? Porque ya me plantea muchas preguntas también, ¿no? Ver si hay relación entre las marcas con las productoras, etcétera, ¿no? Que yo creo que sería, bueno, eso es otra línea de investigación, ¿no? Pero sería muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues sobre todo prima la parte artística, o sea, es incluir en cada momento. Incluso nos planteamos qué bonito hubiese sido poder entrevistar a Quentin Tarantino que nos explicara la intencionalidad, porque a veces alerta que esto ocurre un poco como el marketing político, que detrás de aparentes grandes planteamientos estratégicos se encuentran situaciones de improvisación, de decisiones sin coherencia aparente o puramente
que surgen del ad hoc, de impulsos momentáneos. O sea, que hay una mezcla ahí en la obra de Tarantino que quizá algunas de las inserciones son más improvisadas de lo que parecen y otras tienen una intención que quizá no interpretamos, ¿no? Quizá el gran público no ha llegado a interpretar. Y sobre marcas de todo tipo. Bueno, aquello parece los 6 minutos de publicidad constante en algunas cadenas de televisión, pero sobre todo las que llaman más atención quizá algunas que podrían incumplir incluso alguna normativa en algún país en ámbito audiovisual, las de tabaco, pues esto de automóviles, grupos musicales. Básicamente, ya digo, es una entelequia de lo que entiendo que impacta a ese autor. Que si todos creásemos en literatura o en cine alguna obra de este tipo, probablemente irían apareciendo aquellas marcas o aquellos autores que nos han afectado o nos han influido en positivo o en negativo, sobre todo en positivo, a lo largo de nuestra vida. Muy bien, muchas gracias. Toby, ¿presentas el siguiente trabajo o lo presento yo, como quieras? En tus lados, Patricio. Vale, muy bien. Pues para mí es un honor también presentar a mis compañeros de departamento, José Luis Torres Martín, Cristina Pérez Ordóñez y Andrea Castro Martín. Ellos hacen este trabajo junto con el catedrático de la Universidad de Málaga, Miguel de Aguilera Moyano. El trabajo se titula Más allá del recinto, el rol del audiovisual digital en el mantenimiento y la reconstrucción de la experiencia del Festival de Música. Voy a presentar a los 3 profesores que van a participar. Cristina Pérez Ordóñez, profesora e investigadora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga, doctora con mención internacional en comunicación y máster en gestión estratégica en comunicación, y sus líneas de investigación son los festivales de música, la industria musical, las industrias culturales y creativas y la cultura visual y la comunicación digital. En el caso de José Luis Torres Martín, es doctor en comunicación audiovisual por la Universidad de Málaga, docente también en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMA desde 2011 y es miembro de varios grupos y proyectos de investigación, con líneas de investigación que van desde la realización audiovisual hasta la narrativa transmedia, redes sociales o estudios de género. Andrea Castro Martínez, doctora en Relaciones Públicas y Publicidad por la Universidad de Málaga, dentro del programa interuniversitario de comunicación, convención internacional, docente e investigadora también en la Universidad de Málaga desde 2016, habiendo realizado estancias y clases en la Universidad de la Sorbonne de París y además de haber sido durante 8 años subdirectora de los grados de comunicación y diseño en EADE. Bueno, pues ahora os doy la palabra para que nos presentéis vuestro trabajo. Bueno, buenas tardes. Voy a presentarlo yo la parte más central de este trabajo y mis compañeros pues estarán también para solucionar alguna duda. En primer lugar, Patricio, Antonio y Toby, queremos daros las gracias por habernos, por este monográfico que consideramos tan necesario, y también a la revista Mediterránea por permitirnos publicar nuestra investigación. Bueno, pues este artículo viene de otra investigación más amplia, que como bien has dicho en mi caso es la línea de festivales de música, y que muchas de las cosas que emprendo me acompañan mi compañero y mi compañera, Andrea y José Luis, aparte de Miguel. Y nosotros partíamos, de una concepción de los festivales de música, basándonos después de una amplísima revisión documental de trabajos anteriores, ¿no? Los festivales de música como un fenómeno experiencial y narrativo comunicacional y principalmente audiovisual. Además, pues son eventos experienciales donde la música es solo una más de las experiencias. Y también partimos de otra que es cómo esa experiencia se pasa al entorno digital, principalmente a través del vídeo. Hay varios autores, principalmente, sobre todo británicos, Anderton y Holtz. Bueno, Holtz es holandés, pero trabaja muchísimo en Inglaterra. Y ellos hablan de esa capacidad del audiovisual digital para fijar, mantener y difundir la experiencia que a la vez de festival, que a la vez cambia cada año, pero que a la vez es la misma, ¿no? Que nos permite
ese recuerdo. Aquí os he contextualizado un poco de dónde partíamos y nosotros lo que queríamos comprobar en el caso de los macrofestivales españoles, cómo se construye, cuál es esa experiencia que nos proponían. Para ello nos centramos en 3 grandes macrofestivales, en MACUL de Madrid, en Primavera Sound de Barcelona y el Bilbao EBK Live. ¿Qué hicimos? Bueno, pues nuestra metodología fue, aparte de, como he dicho, la revisión documental, en primer lugar analizamos los after movies, ¿no? Los after movies son esos vídeos de resumen de los festivales que han evolucionado bastante y que en los últimos años se adaptan totalmente a ser difundidos a través de redes sociales principalmente. A estos vídeos le aplicamos un análisis pormenorizado visual y narrativo con el objetivo de descubrir esos valores, esos símbolos y esa experiencia propuesta. Igualmente realizamos un análisis durante 11 meses de las 3 cuentas de Instagram de estos 3 festivales. A todos los posts les hicimos un análisis de contenidos, tanto visual como textual, y luego hicimos un análisis de las interacciones durante 3 meses de estas cuentas, ¿no? Para ver, bueno, pues cómo un poco la respuesta de las audiencias. Y por último, hicimos un panel de expertos compuesto por 11 expertos y expertas, tanto académicos como profesionales. Y nosotros no hemos hecho presentación, pero os voy a compartir, digamos, un poco lo principal bueno, no sé, se ve, creo que Sí. lo veis, ¿no? Sí. Vale, bueno, partiendo de que los after movies van a ser las principales piezas, en los 3 casos son las principales piezas que fijan cómo va a ser esa experiencia y cómo se va a ir trabajando esa experiencia en redes sociales durante el resto del año. En el caso del Primavera Sound os resumo, pero en realidad, como estáis viendo, si así os dais cuenta, ellos hablan de, oye, os vamos a enseñar a hacer un after movie. Es un festival que se vende como un festival innovador, como el líder, de hecho lo es la cuenta que más interacciones promueve y en la que realmente se trabaja muchísimo su comunicación visual y utilizan mucho más el vídeo que los otros organizadores, ¿no? Entonces, bueno, pues si os dais cuenta, ¿en qué es lo que nos vende? Como digo, su liderazgo, su innovación, ellos son el lugar en el que hay que estar, ¿de acuerdo? Os dejo un poco de compartir, os comparto el siguiente, que es el MACUL. En el caso del MACUL, el MACUL es un festival organizado por una super discográfica, por una super promotora, como es Live Nation, y que vende. Bueno, pues el lugar donde tú puedes vivir todo. Si os dais cuenta, aquí me acuerdo, bueno, estoy viendo tanto, me estoy acordando ahora mismo del trabajo anterior, ¿no? Del brand placement. Bueno, esto sería digno de estudio porque este aftermovie en concreto, más de un tercio está dedicado a la presencia de marca. MACUL realmente se vende como el festival más experiencial de los que hay, ¿no? Puedes experimentar tanto con la música como con el resto de cosas que te encuentras en el recinto. Y por último, os enseño que este es más cortito, que es el Bilbao EBK Live. Este festival, por ejemplo, lo que vende sobre todo es ser un festival que se desarrolla en la naturaleza, como se recurre mucho a los discursos de la nostalgia, como aquellos festivales más clásicos, aunque como veis con un aire totalmente renovado. Como digo, estos valores se repiten durante todos los posts que continúan durante el resto del año y, bueno, nosotros hemos encontrado evidentemente similitudes entre los 3 vídeos y entre las publicaciones, sobre todo a nivel formal, y ya varían bastante a nivel más narrativo, cada uno con sus valores. En nuestro caso, bueno, todos estos resultados, pues nos damos cuenta de que realmente lo que más resalta en los 3 casos son el papel de las personas participantes, tanto de artistas como
tanto de artistas como de lo que es el público y también el recinto. El recinto es la clave para construir la experiencia y luego se le sigue dedicando muchísimo tiempo en las publicaciones, ¿vale? Eso sería una de las coincidencias. Entonces, los aftermovies, como hemos dicho, la principal conclusión es que realmente el que fija la experiencia y el resto de publicaciones lo que hace es promover y seguir manteniendo esa experiencia para que sea reconocible al siguiente año. También coincidimos en el trabajo de Holt. Hemos comprobado, él habla de 3 etapas de ese año, ¿no? A través de las redes sociales. Él habla, en primer lugar, el resumen, ¿no? De lo que se ha vivido los meses justo después de del festival. Y durante el resto del año se abre como una ventana a la liminalidad, ¿no? A esos comportamientos liminales al margen que podemos ir refrescando y que además ayudan a los participantes, en este caso el público, a identificarse. Entonces, como veis, queda demostrado que son lugares totalmente experienciales. Creo que más o menos hemos hecho un resumen. Si mis compañeros quieren apuntar algo más. Bueno, muchas gracias, Cristina. Yo, escuchándote, estaba pensando que, bueno, esta narrativa experiencial parte o se lleva desde la Aftermovie, pero estaba pensando que ya es el directo, el streaming en directo, también conformará parte de esa narrativa, ¿no? Y me imagino que en el futuro, no sé si en el presente, todo esto se llevará a una realidad inmersiva, a metaverso y a otra forma de interactuar y de crear una narrativa a través del propio festival, ¿no? Vale, mira, sí y no, porque una de las cosas que se me ha olvidado comentar es que todo el mundo coincide, todos los expertos, incluso analizando los vídeos y toda la imagen del festival, como el directo no hay nada. O sea, te ayuda a difundir, te ayuda a construir marca, te ayuda a crear experiencia, pero tienes que sentir el poder. Hablaba una de las profesoras entrevistadas del embodiment, ¿no? Esa experiencia corpórea que solo la puedes sentir si estás allí. Entonces, hay iniciativas así. Por ejemplo, este año Primavera Sound ha retransmitido a través de Twitch cierta parte de sus conciertos, algunos, no todos. Coachella igual, a través de YouTube, lo lleva haciendo 2 años. ¿Qué hacen? Crear expectativa. Pero realmente tú vivirás la experiencia inmersiva cuando estés allí. ¿Vale? Es un poco eso lo que nos dicen los expertos y un poco los resultados de nuestra investigación. Muy bien, estoy de acuerdo también contigo. Damos la palabra a nuestro foro. Si hay preguntas, alguien tiene que comentar algo, alguna duda. Bueno, Andrea. Nada, ahondando un poco en eso que hablábamos del streaming, sí es verdad que nosotros nos dimos cuenta en investigaciones previas que hicimos que eso funcionaba muy bien cuando no tienes opción de ir físicamente. En la pandemia funcionó súper bien, gente que por lo que sea no puede asistir y forma parte de, bueno, voy a tomar esta pequeña muestra de producto para saber qué es lo que quiero hacer cuando pueda ir. Lo que pasa que, aunque probaron metaverso, probaron streaming, como comentaba Cristina, incluso una parte en abierto y otra no, o Tomorrowland, por ejemplo, que te lo retransmite en YouTube. Pero hoy por hoy, si no vas, es lo que decíamos, el sitio donde tienes que estar es allí. Otra cosa es que te valga para enganchar con el año siguiente o con aspiracional totalmente. Yo quiero ir a Coachella, quiero ir a Tomorrowland, quiero ir y de momento pues me aguanto con lo que tengo, que es verlo en una pantalla, ¿no? Pero un poco por ahí nosotros es algo que también seguimos trabajando, el metaverso y demás, pero de momento son sucedáneos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Muy bien, muchas gracias, Andrea. ¿Alguna cuestión más? Bueno, vamos a continuar con el último de los trabajos. El título de este artículo sería Poder y plataformas de streaming en el deporte, un análisis estructural de DASAN como industria creativa audiovisual en la red, y va a venir presentado por parte de Daniel Moya López, aunque también firman este artículo Juliette Susi Oliveira y Rosalba Mancina. Voy a presentarte a ti, Daniel, que creo que eres quien va a intervenir. Daniel Moya López es doctor por el Programa Interuniversitario de Comunicación de las Universidades de Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. Es licenciado en periodismo
y máster en Estudios Históricos Avanzados por Cádiz y Huelva, profesor del Departamento de Periodismo 1 de la Universidad de Sevilla. En el caso de Juliet y Rosalba son profesoras del Departamento de Periodismo 2 y, bueno, quienes estudiamos asuntos relacionados con la economía política de la comunicación, conocemos la escuela de investigación alrededor de Sevilla con este aspecto, con lo cual conocemos vuestro trabajo. Entonces, cuando quieras tienes la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero de todo, pues agradecer al equipo coordinador, ¿no? Todo el trabajo de coordinación, que a veces es bastante desagradecido y muy importante, así que agradeceros también por la idea, ¿no? Que fue un poco lo que nos enganchó al monográfico, ¿no? Y fue mi compañera Juliet la que vio el monográfico y de una pues dijimos tenemos que participar. Entonces pues nuestros agradecimientos a ellos. Nosotros la verdad es que llevábamos tiempo con bastante ganas de tocar el tema de las industrias creativas, sobre todo a raíz de las industrias culturales. Y pues nos fijamos en las plataformas de streaming deportivas, ¿no? que están en bastante auge, y vimos en el caso de DAZN una oportunidad clara de abordarlo estructuralmente. Elegimos DAZN por una sencilla razón, ¿no? En España tiene como Movistar ahora mismo es la que tiene los derechos del fútbol en España, y eso pues al final es lo que más dinero mueve en este sector. Y por lo tanto, pues nos parecía interesante, sobre todo también porque DAZN, digamos que es una plataforma de nueva irrupción. Lo primero que hicimos fue cuáles eran las plataformas de streaming especializadas en deporte, y los grandes conglomerados pues tienen la suya, ¿no? Disney, por ejemplo, tiene ESPN Plus, ¿no? Comcast, Warner Bros. Tiene, por ejemplo, Eurosport, Paramount Global, todas tienen sus plataformas, ¿no? Y DAZN pues está un poco al margen, es casi un poco Netflix, ¿no? de los deportes. Entonces, pues nos adentramos en el caso de DAZN y nos pareció súper interesante, la verdad. Nos propusimos abordarlo desde un enfoque estructural, mirando pues cuál era la matriz de DAZN, cuáles eran sus accionistas, con qué otras empresas del sector socioeconómico conectaba, qué derechos de televisión tiene, con qué otras plataformas OTT conecta también, ¿no? o se relaciona. Y la verdad es que tuvimos una amalgama de resultados muy interesantes. Voy a compartir el gráfico que está en el artículo, que creo que es bastante ilustrativo. No sé si lo veis. Ahora sí. Bueno, pues es un gráfico para detenerse un rato, pararse 5 minutos y ver un poco las conexiones. Esto es un poco a jugar jugar un poco al CSI, ¿no? Hacer la ficha policial y empezar a unir nombres unos con otros. Bueno, DAZN, lo primero, su matriz es Access Industries, que es un conglomerado empresarial que opera o tiene su raíz en Estados Unidos, aunque es global. Y Access Industries, pues realmente se dedica a un montón de cosas, no solo se dedica a medios de comunicación. De hecho, DAZN es solo una rama muy pequeñita dentro de todo el conglomerado. Tienen empresas inmobiliarias, químicas, tienen también un sector de inversión en tecnológica que fue el que más nos pareció de interés, porque a raíz de esta rama pues invierten pues, en esas empresas que veis ahí, por ejemplo Alibaba, Facebook, Spotify, ¿no? que ha salido antes, Tencent, Tango, Zalando, en Amazon también. Entonces, bueno, pues invierte en grandes plataformas y en grandes empresas. A su vez es propietario, por ejemplo, también de Warner Music Group. Warner Music Group tiene Vevo junto a Sony Music, a Google, a Universal Music Group, que es de Vivendi, Abu Dhabi Media. Digamos que las grandes empresas del sector coinciden todas en Vevo, es decir, no están compitiendo entre sí, sino que están cooperando. Y sucede un poco igual con el tema de las plataformas OTT, porque al final DAZN conecta con otras competidoras, ¿no? en teoría.
si te suscribes a Amazon Prime, que emite algunas competiciones deportivas, pues pagas un suplemento adicional y puedes ver DAZN, por ejemplo. Y lo mismo pasa con Movistar. Tú puedes ser abonado a Movistar y pagando un suplemento, una cuota adicional, pues puedes ver los contenidos de DAZN. Por ejemplo, con Sky en Italia pasó de ser una plataforma OTT a tener un canal lineal, es decir, es lo inverso, los conglomerados han pasado hacia plataformas y DAZN hace lo contrario, pasa a tener un canal lineal, no abandonan el negocio de la televisión convencional. O, por ejemplo, con Eurosport, que, insisto, es propiedad de Warner Bros., que tiene un consejero que, por cierto, está también en Televisa. Eurosport le cede, digamos, o le vende parte de sus derechos, por ejemplo, de eventos como ciclismo, a DAZN, de manera que realmente puedes ver un montón de contenidos que no son de DAZN y viceversa, simplemente por las alianzas empresariales que ellos tienen, ¿no? Y como pertenecen a los grandes conglomerados, pues a su vez encontramos ahí los principales fondos de inversión de Vanguard Group, BlackRock, State Street, que son los accionistas también de Warner Music Group, ¿no? En bolsa, en la bolsa de Nueva York. También tiene, por ejemplo, Access Industries a Deezer, que es una plataforma competidora de Spotify, mientras invierte a su vez en Spotify, o sea, invierte pues en esas dos caras. Los accionistas de DAZN, o en este caso Access Industries, pues el mayor accionista es Len Blavatnik, que es un magnate ucraniano, nació en la Ucrania soviética, se crió en Moscú, pero bueno, hoy reside en Londres y bueno, pues tiene muchos negocios aparte, también petrolíferos, por ejemplo, estuvo también en la principal empresa de aluminio de Rusia, y el accionista más minoritario en este sentido sería la agencia de publicidad japonesa Dentsu, ¿no? Realmente, la pregunta de investigación que nos hacíamos al principio era si DAZN, a pesar de ser un nuevo soporte, o siendo un nuevo soporte en este caso, era un elemento nuevo dentro del ecosistema mediático. Y realmente vemos que no, que es un soporte nuevo. La manera de retransmitir el deporte sí es verdad que es un poco más original en España, tiene un formato mucho más estadounidense de lo que estamos acostumbrados aquí en España, pero bueno, sus relaciones con el poder económico siguen siendo igual que los grandes conglomerados tradicionales. Entonces, simplemente es la apropiación que digamos, la gran estructura socioeconómica hace de estas nuevas industrias creativas, ¿no? Que al final pues siguen estando un poco bajo la órbita de la élite económica. Y a raíz de otros artículos también que hemos publicado, pues empezamos a observar cómo estos grandes conglomerados están aprovechando para acaparar estas nuevas industrias creativas de plataforma en streaming y a su vez están comprando los propios equipos. Entonces, al final, los equipos y los medios de comunicación forman parte de la misma matriz, ¿no? Lo cual nos plantea es en qué momento se puede hacer una labor crítica de las competiciones o del universo cultural y simbólico que tiene la industria cultural del deporte si los propios medios están sometidos, ¿no?, a esa misma matriz empresarial, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Daniel. Bueno, le damos la palabra a José Luis. Sí, he levantado la mano rápidamente porque concretamente a mi compañera Andrea Castro y a mí no nos puede interesar más. Recientemente publicábamos un artículo sobre la nueva imagen de la Liga, ¿no? Bueno, concretamente la penúltima imagen de la Liga, todavía la nueva no la teníamos, no estaba implantada, y cómo afectaba a las retransmisiones deportivas, ¿no? Lo que te quería preguntar es, bueno, ¿a qué atribuyes los diferentes modelos de negocio que tiene DAZN? Porque me estás diciendo que, por ejemplo, en Italia siguen un patrón como el que MediaPro, por ejemplo, seguía aquí con Gol Televisión, un canal lineal. Y por qué es diferente al modelo de negocio que tienen en España. Y también me gustaría saber si tenéis datos de cómo es esa relación que desde fuera parece tan conflictiva con Movistar, ¿no? Porque a la vez es competidor directo por derechos televisivos. Por ejemplo, este año se ha quedado Movistar con los derechos de la Euroliga de baloncesto,
y, sin embargo, en la liga cohabitan, en la liga de fútbol, que por así decir es el negocio Mollar aquí en España, cómo cohabitan y cómo se reparten los derechos con su más directo competidor, ¿no? Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Bueno, la primera, no sabría decirte a ciencia cierta, pero intuyo que es por un tema de consumo del fútbol. En Italia el fútbol tiene por los derechos televisivos tradicionales, tiene unas pautas distintas a cómo se consume en España, y yo diría que esa es la razón, ¿no? Aquí en España, de verdad que desde hace bastante tiempo, salvo el canal lineal, que en este caso puede ser Col Televisión, es difícil ver fútbol en abierto, ¿no? Y en Italia eso sí ha estado bastante instaurado y no está tan sumergido, no está tan sumergida en esta televisión de pago, ¿no? Yo creo que por eso a Dazón le interesaba tener aparte un canal lineal, a diferencia de lo que ha venido sucediendo en España, en el que realmente pues creo que el público se ha acostumbrado a ver deporte o competición deportiva a través de plataformas de pago, televisión de pago. Si tenéis algo más que comentar o que añadir, es el momento. Si no, yo creo que vamos a ir pensando en despedirnos, ¿no? O si quiere intervenir Tatiana o Toby. Nada, Patricio, sí, yo justo me conectaba para, con mucha pena, deciros que estábamos fuera de tiempo, pero claro, es que cuando se generan estos debates tan interesantes es una lástima cortarlos, porque esto al final es el objetivo del webinar. Pero sí que es cierto que justo ha empezado otro hace unos minutitos, entonces para evitar solapamientos sí que creo que deberíamos dejarlo aquí, aunque de verdad que os agradezco mucho a todos y a todas vuestra participación. Creo que ha sido súper nutritivo, yo he aprendido un montón, además también me dedico a los temas audiovisuales, entonces me llevo muchas ideas y muchas cuestiones que no descarto preguntaros en algún momento. Ya tengo vuestros datos de contacto, así que esto sea al final crear una red, ¿no?, en la que podamos compartir o plantearnos dudas, en fin, un poco todo esto colaborativo, ¿no?, que es lo que buscamos. Y nada más, por parte de Mediterránea, daros las gracias de nuevo a moderadores, a autores, a autoras por participar y por seguir haciendo de Mediterránea una revista cada vez mejor posicionada y mejor valorada, que es gracias a todos vosotros y vosotras. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Adiós.